Ya empezó, bueno. Bueno, para todos, muy buenos días. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Valentina Beltrán, Giovanni Londoño y Felipe Guerrero, les vamos a presentar el tema de psicología y cognitivismo. Entonces, vamos a empezar con Valentina. Ok. El cognitivismo es una rama de la psicología que comprende la memoria, la formación de conceptos, la atención, el razonamiento, la resolución de problemas, el juzgamiento, el lenguaje y la imaginación. De esta rama se puede dividir el voluntarismo y el estructuralismo, de los cuales se encargan de la parte experimental de la cognición, y el funcionalismo, encargado de la parte del comportamiento de esta rama. El padre del cognitivismo es Jean Piaget, con la teoría completa del desarrollo de la cognición, en donde expone que dos atributos representan a la inteligencia, los cuales son la organización, etapas de conocimientos que conllevan a diversas conductas en distintas situaciones, y la adaptación con la adquisición de nueva información. Pues se puede decir que el cognitivismo surge como una evolución de la psicología conductista, puesto que la cognitiva trata de explicar la conducta a partir de los procesos mentales. En cambio, los psicólogos conductistas se basan en la asociación entre estímulos y respuestas. Teniendo esto en cuenta, se puede resaltar que, según cómo la persona procesa la información y entiende el mundo que lo rodea, desarrollará un cierto tipo de conducta. También debemos tener en cuenta uno de los autores importantes que fue Fechner en 1860 y en 1966, puesto que estudió los eventos cognitivos más que todos sensacionales de una manera experimental. Piaget también demostró que las interacciones que tiene un niño con el ambiente se van a volver más complejas y adaptativas conforme su estructura cognitiva madure, y así desarrollará una experiencia distinta. Esto también lo podemos relacionar con que Piaget siguió una teoría como muchísimo más racionalista que empírica. Donald Hebb también lo debemos de resaltar, puesto que fue un crítico del conductismo y en sus libros exalta más que todos los procesos cognitivos. Alan Turing fue un autor muy reconocido e importante, puesto que él planteó la pregunta de que si podían pensar las máquinas. Y con esto creen el test de Turing, en donde un interrogador realiza cierto tipo de pruebas a una máquina y a un humano. He de aclarar que el interrogador no puede ver ni al humano ni a la máquina, y si después de una serie de pruebas el interrogador no logra diferenciar a la máquina del humano, se puede decir que la máquina sí piensa. Miller recuerda también que en 1950 la palabra cognición era determinada como una palabra sucia, puesto que los psicólogos cognitivos en ese tiempo no se veían, no eran bien vistos. Y con esto Miller también logró demostrar que una persona puede discriminar más o menos 7 aspectos diferentes de una cosa o experiencia, como su olor, su sonido, eh, su color. ¿Qué más se puede agregar? Debemos agregar que con Frederick Bartelt se organiza en Cambridge una de las primeras conferencias de psicología, y con Miller y George Barner se fundó el Centro de Estudios Cognitivos en Harvard, y con esto promovieron la investigación de los procesos psicológicos. Además, Hebb también utilizó el rigor científico que promovió el conductismo para que de esta forma se estudiaran los procesos cognitivos. Y Hebb utilizaba muchísimo el especulamiento de los fundamentos biológicos para estudiar estos procesos cognitivos. Eso ha sido todo lo que tengo que agregar, entonces iríamos con Giovanni. Okay. Muchas gracias, Valentina. Pues uno de los primeros problemas que se plantea en el cognitivismo es gracias a la idea de Newton que dice que el universo es como una máquina. Pues esa teoría fue tomada para agregarse a los humanos y en base a eso crearon una especie de pensamiento que decía que los humanos somos máquinas.
Y pues gracias a esto, los materialistas más radicales decían que los humanos no podíamos pensar, puesto que somos máquinas. Y al ser materialistas, no niegan que se pueden hacer máquinas que dupliquen el comportamiento humano. Sin embargo, existían ciertos filósofos como Kant que eran dualistas, pero consideraban que tenían varias facultades y a su vez estas se consideraban automáticas y por ende los aspectos físicos y mentales de los humanos eran maquinales. Pues, después de esto aparecieron otros defensores del pensamiento contrario, que se basaba en cosas como el libre albedrío o la creatividad para defender que los humanos somos humanos y las máquinas no pueden pensar o hacer cosas como nosotros sí podemos. Pues las máquinas podrían hacer ciertas cosas para las que fueron hechas, pero los humanos podemos hacer otras cosas que las máquinas no pueden. Y también uno de los ejemplos para explicar cómo funcionaba el cerebro humano fue el tema de la IA y el ser humano, que decía que básicamente los humanos y los computadores éramos muy similares. Como por ejemplo, ambos son dispositivos generales de resolución refiriéndose a la IA, pues a las máquinas y al cerebro humano. Pues ambos reciben información, la procesan y tienen memoria y producen resultados. Para los psicólogos del procesamiento de la información, el término entrada sustituye al término estímulo y el término salida sustituye a los términos respuesta y producto. Se trata de cómo la gente toma la información, cómo la recodifica y la recuerdan, y cómo transforman sus estados de conocimiento internos y cómo transforman estos estados en resultados de comportamiento. Y el cognitivismo pone de vuelta uno de los mayores problemas que se creían resueltos, porque que es el problema mente-cuerpo. Pues ciertos materialistas decían que el problema mente-cuerpo dejó de existir porque la mente no tenía nada que ver con el cuerpo, y mientras que el cognitivismo puso el problema de vuelta porque asumen la existencia de eventos cognitivos, ya que los conductistas radicales lo habían resuelto negando la existencia del cerebro. Así que realmente no había desaparecido del todo. Y esto es todo por mi parte. Felipe. Vale, bueno, entonces, posterior a esto, encontramos en 1976, Neisser, en su libro Cognición y Realidad, propone que la psicología de la información debe cambiar su nombre a psicología ecológica, ya que se debe dejar el planteamiento de la psicología, bueno, y los experimentos como tal en laboratorio y el procesamiento de información, y se debe enfocar su estudio más que todo en la psicología en entornos normales, ¿ya? En ambientes naturales y en situaciones de problemas reales, ¿ya? Que es lo que creo que el profesor inclusive la clase pasada lo dijo, que salir, o sea, que saliéramos de los laboratorios y empezáramos a ver el comportamiento, las conductas de la persona que se relacionan en un entorno, bueno, en tantos que hemos estudiado. Pero pues entonces la inteligencia artificial, como ya lo decía Giovanni, estaba todavía muy lejos de acabar sus estudios.
¿ya? Entonces, para esta época también aparece un nuevo término o una nueva orientación de la psicología cognitiva que se le llamó el conexionismo. Entonces, este conexionismo está ligado o tiene sus pilares en lo que se le conoce como la teoría de Hebb, ¿ya? La teoría de Hebb consiste en la teoría, consiste en, bueno, una actividad repetitiva tiende a inducir cambios celulares duraderos que promueven la estabilidad. Entonces, encontramos una entrada, un estímulo, ya las hormonas, perdón, hormonas no, las neuronas tienen cierta activación, ya. Esa activación genera también comunicación entre neuronas, ya, y eso eh, tiende a generar la salida. Entonces pensemos en el ejemplo de los perros de Pavlov, ¿ya? Que es muy conocido en la psicología. Entonces, Pavlov logró asociar el estímulo del pito, ¿ya? El pito, para generar el estímulo salida que era la salivación de los perros. Entonces, es un ejemplo muy claro de lo que era la teoría de Hebb, ¿ya? Entonces, el nuevo conexionismo básicamente buscaba demostrar la relación entre patrones de actividad neuronal y procesos cognitivos, ¿ya? Posteriormente, Walter Pitts y Warren McCulloch, creo que así se pronuncia, buscarán cómo demostrar, ¿ya? Cómo mostrar la relación que hay entre estas redes neuronales, ¿ya? Y operaciones lógicas. Entonces, surge un nuevo término, redes neuronales. Entonces, ¿pero qué son las redes neuronales? Los cambios sinápticos se simulan mediante pesos matemáticos o cargas entre las unidades de red. ¿Qué significa esto? Entonces, volvemos a un ejemplo. Después de cada presentación, o sea, cada estímulo, cada entrada, ya la red sufre una carga que en esta teoría se le va a llamar el peso matemático, ya el peso matemático. Y una vez surge este peso matemático, entonces las unidades, o sea, las neuronas tienden a agruparse para generar una estabilidad. Entonces, pensemos en un ejemplo muy como para desglosar más este concepto. Entonces, por ejemplo, Giovanni conoce en una situación XY, conoce a Valentina. Entonces, Giovanni en cierta red ya tiene, ya digamos que ya tiene la cara de Valentina bien pintada, empieza a asociar información y esos son lo almacena en diferentes neuronas, ya entonces al final él crea toda una red con base a Valentina. Entonces si de pronto llega a escuchar alguna palabra o bueno, no sé, digámoslo así, algún cuento, pues, de alguna actividad deportiva, alguna cuestión, entonces él seguida va a relacionar a Valentina porque está ligado, ¿ya? Entonces, bueno, aparte de Valentina, Giovanni conoce a Felipe, ¿ya? Entonces, él empieza también a hacer la misma red, a organizar conceptos, organizar ciertos estímulos que van ligados a esa imagen de Felipe. Y aparte de eso, entonces, Felipe y Valentina son buenos amigos y se la pasan para arriba y para abajo. Entonces, él ve a Valentina, entonces él cuando se encuentra con Valentina, generalmente también se encuentra con Felipe. Y cuando se encuentra con Felipe, generalmente también se encuentra con Valentina. Entonces, él va a hacer que esas dos redes también tengan cierta conexión, cierto estímulo. Entonces, al momento de él pensar en Valentina, entonces en el inconsciente también va a pensar en Felipe. Entonces, de esto es lo que nos habla la relación de sinapsis en las redes neurológicas, ¿ya? En las redes de neuronas, sí, correcto. Entonces, bueno, una vez aparece este término, la psicología cognitiva, ya con respecto
al conexionismo vuelve y adquiere un auge importante, una fuerza muy importante, comienza a responder varios enigmas que se tenían en cuanto a lo que eran los procesos psicológicos, el aprendizaje, la memoria, ¿ya? Y como que actualiza el sistema que ya se tenía planteado, que era una sigla, GOFAI, es una sigla en inglés, ¿ya? Y esta sigla, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la teoría GOFAI lo que es la teoría de redes de neuronas? Entonces, GOFAI dice que por lo menos en el proceso de la memoria, es necesario, digamos, en el evento de requerir algún conocimiento, tendríamos que ir a buscar en la memoria ese conocimiento en específico, traerlo, evocarlo al presente y hacer uso de él. En cambio, en lo que es redes de neuronas, las redes de neuronas hacen parte, o sea, no hay que hacer como ese paso a paso, sino que ese proceso ya está implícito en la red neuronal, ya lo puede evocar de manera inmediata, ya. Entonces, esa es como la diferencia entre lo que se venía trabajando en redes de neuronas antes del conexionismo y luego ahora con el nuevo conexionismo, ¿ya? Todos los conceptos y enfoques de la psicología cognitiva, como bien lo hemos visto, han sido muy criticados, han sido muy cuestionados. Sin embargo, también es imposible desconocer la cantidad de respuestas que ha tenido o los enigmas que ha resuelto ya en cuanto a lo que es la parte de procesos psicológicos y la relación de las neuronas y la sinapsis neuronal con estos procesos. Entonces, bueno, eso es todo. No, bueno, preguntas en mañana, entonces, durante la clase, pues, si alguna pregunta, estaremos ahí prestos para resolver cualquier inquietud. De nuestra parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.